dejar que esa carne de uno como que mengue. Cada día uno decirle, Señor, glorifícate tú, Señor. Que no sea esta carne, Señor, sino que sea siempre tú, que yo aprenda esa mansedumbre y esa humildad que tú me enseñaste, ¿sí? Y que tú me enseñas cada día a través de tu palabra. Amén. Entonces mire que él les dice en el versículo 49, he aquí yo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, enviaré la promesa de mi Padre. Amén. O sea que el Padre ya le había dicho al Señor Jesucristo que cuando Él fuera resucitado y ascendiera nuevamente al reino de los cielos, iba a enviar una promesa, y esa promesa era una promesa maravillosa. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí solamente está hablando de poder, amén, poder desde lo alto, o sea, poder de Dios, poder del cielo, amén. Pero vamos a ver en Hechos 1:8 cuál era esa promesa. Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces mire que cuando hacemos la pregunta con la que comenzamos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que el Señor hizo la promesa allí en Lucas de que Él enviaría ese poder, amén. Y aquí vemos que ese poder es a través del Espíritu Santo de Dios, amén. Porque hablar de poder, hermano, en cualquier época, para muchos el poder significa, hermano, autoridad, dominio, posesiones, ¿sí? Capacidad, hermano, de hacer algo, una capacidad humana. Pero este poder que el Señor estaba hablando no era un poder humano, amén. No era poder de hombres, era un poder sobrenatural, un poder diferente al que los hombres siempre habían conocido. Habían conocido los reyes, habían conocido grandes imperios, hombres de guerra, hombres poderosos, hombres llenos de riquezas materiales, que las riquezas, por cierto, les daban ese poder. Pero que aquí el Señor no estaba hablando de ese tipo de poder. Le estaba dando prácticamente a usted y a mí, desde ese mismo momento también, esa promesa, porque nosotros somos esa iglesia que se formó hace más de 2000 años, allí en el aposento alto, amén. Esa promesa, hermano, es que íbamos a recibir poder, pero ese poder vendría cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, en aquel momento sobre aquellos hombres y mujeres que ya habían creído en el Señor, amén. Y con ese poder del Espíritu Santo le podían ser testigos al Señor donde quiera que fueran. Por eso dice que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque recibirían un poder, hermano. O sea que ellos no hubieran podido ser testigos de Dios, no hubieran podido predicar el Evangelio del Señor si no hubiera venido sobre ellos primeramente el Espíritu Santo, amén. Porque es que el Evangelio de Jesucristo no se predica en la carne, hermano. O sea, uno puede hablar de la palabra en la carne si quiere, amén, la puede leer en la carne, pero vivirla, hermano, es en el Espíritu, amén. Para vivir en el Evangelio, hermano, se necesita la presencia del Espíritu Santo. Aún para entender las Escrituras se necesita la presencia del Espíritu Santo, amén. Porque esto no se ha de entender, hermano, humanamente. No es, hermano, por la mucha inteligencia que uno puede entender las Escrituras, amén. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Pablo le está hablando aquí a Timoteo, amén. Y le está diciendo, porque no nos ha dado, o sea, incluía a Timoteo y se incluía el mismo Pablo, y seguramente incluía también a todos nosotros los creyentes, diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ese espíritu que Dios nos ha dado, hermano, nos ha dado espíritu ¿de qué?
de poder. Pero no es un poder, hermano, para nosotros hacer lo que nosotros querramos hacer. No es un poder para que nosotros sobresalgamos. No es un poder, hermano, para que las personas, hermano, siempre vengan a buscarnos a nosotros cuando necesitan algo. Es un poder que nos lleva, hermano, a dar a conocer a Jesucristo a través del mensaje de la palabra. Amén. Ese poder, hermano, viene a tu vida y a mi vida cuando viene el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a la vida del cristiano? El Espíritu Santo viene a la vida del nuevo creyente en el mismo momento en que esa persona verdaderamente, genuinamente ha aceptado a Jesucristo. Ojo, no estoy diciendo cuando la persona sale aquí al frente y hace la oración de fe. Amén. Hay personas que cuando el pastor está acá, o a veces puedo hacerlo yo mismo, hacemos un llamado para ver quiénes quieren recibir a Jesucristo como Señor, pasando al frente. Pero no es por hacer esa oración de fe exactamente que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Es por la sinceridad, por la verdadera, hermano, deseo. Ese deseo que solamente lo conoce Cristo, que Él va a decir, lo voy a sellar ahora mismo con el Espíritu Santo. Amén. Entonces no es que yo diga, no, es que yo hice una oracióncita y yo no sentí nada. Realmente no es que no sienta nada, sino que verdaderamente tiene que haber un deseo genuino y sincero delante del Dios Todopoderoso para que Él pueda decidir, ya es mío. Amén. Eso no depende, hermano, de que haya muchas emociones. No se trata, hermano, de llorar, no se trata de gritar, de sentir escalofríos. No se trata de emociones. Se trata de un corazón sincero. Amén. Porque el Señor dice en su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Amén. Entonces Él se da cuenta cuando ese hombre, esa mujer que pasó aquí al frente al recibir a Jesucristo como su Señor, lo está haciendo verdaderamente con sinceridad. Amén. Porque reconoce que necesita al Señor. Porque reconoce que de ese que le acaban de predicar, Él está necesitado. Amén. Eso nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Algún día alguien nos predicó esa palabra y yo le decía, yo necesito a Él. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito porque hay un vacío en mi vida que no lo puedo llenar con nada. Nada ha podido llenar ese vacío. Hermano, cuando estábamos sin Cristo, ¿con qué llenamos ese vacío? Cada uno podrá decir algo, ¿no es cierto? O muchas cosas, ¿sí? Algunos con drogas, otros con licor, otros con sexo, ¿no es cierto? Otros con delincuencia. No sé, tantas cosas, hermano, que se podrían hacer, hermano, como para decir, yo tengo que llenar ese vacío. El hombre siempre hay, desde que nace, hermano, empieza a crecer y empieza a sentir que dentro de su ser, a pesar de que hay muchas cosas que puede conocer, ¿sí? Que puede llegar a ser, hay algo que necesita, hermano, ser llenado. Amén. Y no es el cuerpo, y no es el alma, es el espíritu. Amén. Porque la única parte tuya, de tu cuerpo, de tu ser, de tu vida y de mi vida donde puede morar el Espíritu Santo es en tu espíritu. El Espíritu Santo no mora en el alma del hombre, no mora en el corazón del hombre, porque el corazón, hermano, es perverso. No, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo no viene a morar ni en el cuerpo físico, ¿sí? Ni en el alma siquiera, que tampoco es invisible. Pero no viene a morar en el alma, viene a morar en el espíritu del hombre. ¿Para qué? Para que cuando Él ya more ahí, ya pueda, hermano, empezar a vivir una vida diferente, una vida espiritual. Amén. Y que ese vacío que quería llenar en otras cosas, encuentra que en Él está pleno. Nosotros estamos plenos ¿en quién? En Cristo. Usted está pleno por su trabajo, hermano. Hermano, estoy pleno, hermano Alfonso. Yo ya tengo mucho dinero, yo ya tengo finca, yo ya tengo casa, yo ya tengo carro, tengo negocios, me sobra el dinero. Hermano, podemos tener de todo aquí, hermano, pero siempre ese vacío, si el Espíritu Santo no viene a morar, todo hombre va a tener ese vacío. Amén. Por eso ese vacío que había en tu vida y en mi vida, lo llenó Jesucristo. Y lo hemos cantado muchas veces en ese cántico. Ese vacío lo llenó Jesucristo, hermano. Y hoy nosotros, hermano, a pesar de que puedan haber muchos faltantes, a pesar de que puedan haber muchas necesidades económicas, a pesar de que puedan haber muchas aflicciones, hoy en día uno dice, Señor, pero tú estás conmigo. Amén. Y porque está conmigo, porque es que aquí ya mora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque tú decidiste creerle al Señor. ¿Y por qué viene uno al Señor, hermano? Uno no viene al Señor creyendo que es que uno lo necesita, hermano.
Uno viene al Señor porque uno viene de problemas, viene, hermano, de muchas aflicciones, de muchas persecuciones. Hermano, yo le voy a decir, la mayoría, si no es que casi todos los que venimos al Señor, venimos casi siempre destruidos. Amén. Venimos hechos, vueltos pedazos. ¿O no? O, hermano, cuando nadie viene al Señor cuando está muy contento. Cuando alguien está muy contento allá afuera, hermano, lo que menos piensa es en Dios. Está divirtiendo, está pasando bueno. Hermano, tiene de todo. Tal vez no le falta nada. Tiene comida, tiene vestido, tiene casa, tiene ropa, tiene mujeres, tiene placeres. Y todo lo divierte. Y no le duele ni una muela, como dicen por ahí. No le duele ni una muela. ¿Ah? Pero, hermano, llega el momento en que como que todo eso empieza como a desvanecerse. Como que empieza todo eso a acabarse, hermano. Porque, hermano, todo lo que hay en este mundo es perecedero y es pasajero. ¿Sí? Mucha gente que ha tenido mucho, hoy no tiene nada. Porque, hermano, las riquezas, hermano, son efímeras, son pasajeras. Los placeres son de momentos, hermano. Vaya la gente que va a una rumba y va toda una noche a una rumba y toda la noche la pasa delicioso. Hermano, eso se divirtió, hermano, pero llegó a la casa y ya se sintió otra vez vacío. ¿Cuándo será la próxima rumba? ¿Dónde es la próxima rumba? Y voy a llamar a los amigos. Uy, hasta el sábado otra vez. Hasta el sábado para yo volver a tener alegría otra vez. Ahí sí te va a tocar hasta el sábado porque no hay más. ¿Ah? No hay otro que esté haciendo otra rumba. Y uno otra vez. Y entonces la gente empieza a buscar, hermano, donde, bueno, entonces ya donde los viernes, o donde hacen fiesta los jueves, donde la hacen los miércoles, hermano, porque es que yo necesito placer, yo necesito, hermano, distraerme, yo necesito alegría, yo necesito felicidad. ¿Y dónde la voy a encontrar, hermano? Dígame, ¿dónde hacen fiesta los miércoles? Hermano, por eso hay bares que abren de lunes a domingo. ¿Sí? Y, hermano, y abren hasta 24 horas al día. Son capaces de abrir, hermano, permanentemente están abiertos porque saben que hay gente que, hermano, necesita estar ahí, en un ambiente, hermano, que lo haga sentir feliz, que le traiga alegría, hermano. Pero nosotros ya no necesitamos eso, hermano. Amén. Porque el hombre cuando conoce a Cristo no necesita eso, hermano. Porque ese vacío, hermano, lo llena a él a través del Espíritu Santo. Por eso él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, ¿poder de qué? ¿Cuál poder? Poder de que ya no dependo de nada, ya no dependo de drogas, ya no dependo de vicios, ya no dependo de placeres, ahora dependo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ya soy de Él, hermano. Y lo que Él quiera hacer conmigo, yo estoy dispuesto. Aún si me quiere quitar la vida, yo estoy dispuesto. ¿O no? Porque reconocemos que ya somos propiedad de Él, hermano. Y que Él, hermano, ya nos llenó tanto que uno dice, Señor, es que yo ya no necesito más. Puede que yo tenga necesidades aquí de cosas, hermano, pasajeras, sí. Puede que uno a veces quiera comprarse una camisa más, unos zapatos más, comerse algo más diferente. Pero, hermano, uno tiene con poquito, uno ya se siente feliz. Con muy poquito, hermano, uno dice, uy, Dios mío, me estoy comiendo este pan con aguapanela, pero es que tengo paz, pero es que tengo gozo, Señor. Porque es que yo siento tu presencia que es real. Hermano, no es algo fantasioso. Es que la vida cristiana no es una fantasía, no es una ilusión, no es algo que un paisaje que te pinta, hermano, un buen conferencista. Que los conferencistas son especialistas, hermano, en traerle a uno unos paisajes que uno se queda deslumbrado. Uno escucha a un conferencista y uno dice, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué hombre para hablar bien! Ese hombre me animó. Pero, hermano, igual cuando sale de la conferencia, vuelve otra vez como que si le quitaran la batería a uno y vuelve uno a estar desconectado. Necesita estar hay gente que necesita estar de conferencias en conferencias, ¿sí? Buscan conferencias de crecimiento personal, de superación, de motivación. Necesitan estar motivados, ¿sí me entienden? Necesitan motivación, pero buscan motivación humana. Nosotros tenemos motivación, sí, pero motivación espiritual, hermano. La motivación de la palabra de Dios. Este es el principal motivo, hermano, para que tú y yo siempre estemos, hermano, agradecidos con el Señor. Su palabra, hermano. Esa palabra que nos mantiene vivos, hermano. Entonces el hombre de Dios, hermano, no necesita más. Tenemos poder. Mire que el texto lo dice muy claramente. En el 1:7. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hermano? Ya nosotros como cristianos no nos acobardamos frente a las circunstancias. El cristiano no se acobarda, hermano, frente a nada, ni frente a nadie. Amén. Porque, hermano, que el enemigo lo quiere amedrentar. El enemigo no puede amedrentar a un hijo de Dios. Cuando el enemigo viene a tu vida, tú puedes reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque tú ya eres hijo de Dios. Porque Él te dio poder. Y ese poder también consiste en autoridad. Una autoridad que es delegada, pero es autoridad de Dios, no es autoridad de hombre. Amén. Porque el hombre podrá decir 1000 cosas, pero la última palabra la tiene el Señor. Amén. A ti alguien te puede decir, te voy a matar. Y yo le diría, si Dios te lo permite, lo puedes hacer.
voy a defender. No necesitamos defendernos, hermano. Hermano, un amigo mío estaba una vez en el parque de Villahermosa y él había estado en el mundo envuelto en la delincuencia y había trabajado mucho con delincuentes y todo, y un tipo llegó y estaba tomándose un jugo él ahí y le dijo, sacó la pistola y le dijo, hoy te vas a morir. Y él le dijo, él ya se había convertido al evangelio, muchacho, y hoy te vas a morir. Y yo, hermano, si Dios quiere que así sea, y se siguió tomando el jugo. Y el tipo fue a disparar y se le encascaron la pistola y salió corriendo el tipo con la pistolita en la mano. No le disparó. El que le dijo, hermano, pues, ¿por qué no le dio miedo? ¿Por qué no le dio cobardía, hermano? Porque ya había alguien ahí, ¿me entiende? En ese vacío que él tuvo ya lo llenó el Señor en su vida y él no tenía temor de morir. Hermano, ese es el poder de Dios, hermano, obrando en la vida del cristiano, que ya no hay temor, hermano. Ahí es una confianza, una seguridad que es permanente, que es constante, hermano, en la cual tú te deleitas. Uno se deleita en decir, Señor, ¿y qué va a pasar mañana? Yo no sé, pero el que está conmigo sabe qué va a pasar. Y lo que Él quiera va a pasar. Y yo voy a aceptar lo que Él quiera que pase. Hermano, es que el cristiano acepta la voluntad del Padre. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Nosotros no discutimos con la voluntad del Padre. Nosotros decimos, Padre, hágase tu voluntad. ¿Sí? Así como en el cielo, que se haga en mi vida. Así como tu voluntad sea así allá. Yo quiero que también tu voluntad se haga en mi vida. Y si tu voluntad es que yo esté pasando esta situación, yo la asumo. ¿Sí? Yo respeto la autoridad de Dios, hermano. Puede que me duela, sí. A veces asumir, hermano, la voluntad de Dios no es que sea todo risitas. A veces asumir la voluntad de Dios implica llorar. ¿Sí? Implica, hermano, dolor. Implica sufrimiento. Pero no importa el sufrimiento, hermano, cuando tú estás pegado de la mano de Dios. Porque si tú estás de la mano de Dios, tú tienes quien te consuele. Él mismo te va a consolar a través de su Espíritu Santo. Pero si tú estás sufriendo en el mundo, solo, sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, el diablo no te va a consolar. El diablo te va a destruir más. El diablo te va a destrozar, hermano, porque eso fue enviado el diablo. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿O no? Pero Cristo vino para que tuviéramos vida, hermano. Vida en abundancia. Entonces, mire qué importante, hermano, para el cristiano, hermano, cuando siente, hermano, que verdaderamente ya es hijo de Dios. Hermano, eso trae una convicción y una seguridad tan grande, hermano, que a uno no le importa el futuro. Hay gente que es pensando en el futuro. Yo no pienso en el futuro. Yo todos los días le digo a mi papá, yo pienso en hoy. Yo hoy no sé mañana qué va a pasar. Es que yo no lo sé. Pero sea lo que sea, si Dios quiere que yo mañana despierte, también Él va a estar conmigo. Y también me va a sustentar. Y también me va a proveer. Y también me va a bendecir. Y también me va a proteger. Y también me va a defender. Si mañana despierto. Pero hoy que estoy despierto, hoy que tengo vida, yo quiero estar con Él. Hoy yo no tengo mañana, hermano. Es que esto para disfrutar de Dios no es mañana. Uno no puede pretender disfrutar de la vida espiritual, hermano, mañana o dentro de 10 años. La vida espiritual se tiene que disfrutar hoy. Hoy, hermano, que hay vida hoy, Señor, la gloria para el Señor, alabar al Señor, deleitarse en el Señor hoy, porque mañana puede que no despertemos. Así es sencillo, hermano. Puede que no despertemos, pero yo digo, yo voy a aprovechar este día, porque este día es todo lo que tengo. No tengo otro día. ¿Usted cuántos días tiene hoy? Eso que ni siquiera hoy, este ratico que estamos aquí, porque hoy no se ha acabado. No se ha acabado todavía hoy. Todavía faltan 4 horas. Pero usted dice, yo voy a disfrutar mi vida con el Señor segundo a segundo. Cada vez que respire. Si yo puedo adorar al Señor cada vez que respire, hermano, ¿cuántas veces lo alabaría? ¿Sería muy continuo? No. Y el Señor dice que es continuo, hermano. La adoración, la alabanza. Si usted va por la calle y siente que está respirando, usted dice, Señor, estoy vivo. Estoy vivo. ¿Pero para qué estoy vivo? O sea, estoy vivo, pero ¿para qué estoy vivo? Porque los de afuera creen que están vivos. ¿O no? Y digo que creen que están vivos porque realmente no están tan vivos. El Señor dice que están vivos físicamente, pero están muertos para con Él. Viven físicamente, hermano, una vida, hermano, física, normal, pero no es que no morirse parece para el infierno. Bendito sea Dios. Si Dios no tuviera misericordia de ellos, porque si Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Pero yo le digo, si uno, hermano, no acepta a Jesucristo, hermano, y una persona, hermano, está allá afuera y no lo acepta y se muere, hermano, la palabra dice que se murió apartado de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, no se puede contradecir. O sea, nosotros, hermano, uno no es que quiera aterrorizar a nadie, la palabra no, la palabra es como dice, hermano. El Señor dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que lo recibieron y creen en su nombre. Pero a los que lo rechazan, hermano, y lo ignoran, el Señor no los va a obligar, hermano. El Señor es tan caballeroso, hermano, tan especial, que Él quiere que voluntariamente los hombres nos acerquemos a Él.
Amén. Cuando a mí me predicaban la palabra, a mí me puso una cuerda, hermano, en el cuello y me dijeron: se tiene que quedar en esta iglesia y aquí no va a volver a salir. Yo hice la oración y volví a salir. Y afuera todavía está el mundo, hermano. Cuando salí, todavía están las mismas tentaciones. Pero pasó algo tan sobrenatural cuando yo hice la oración de fe, que yo solamente tenía 13 años. Solamente tenía 13 años. Y yo dije: ay, Señor, algo raro que pasó. A mí me llevó mi mamá con mis hermanos, que somos 5, pero fuimos todos 5. Y esa primera vez que fuimos, mi mamá no volvió, ni mis hermanos, ni mis otros 4 hermanos tampoco volvieron. El único que quiso quedarse fue yo. Tanto que mi mamá me decía: pero es que vos no puedes ir por allá solo. Y una viejita de la iglesia le dijo: señora, tranquila, yo le llevo el muchachito. Yo le llevo el muchachito a los cultos y volví y se lo llevo hasta acá. ¿Ah? ¿Cómo le puede? El Señor puso todo. Mi mamá dijo: no, pues que es pelado con 13 años, yo no lo voy a dar por allá solo. Y me llevaba a la señora y me llevó ya a la casa. Y empecé a crecer, hermano, con el evangelio. Y yo digo: hermano, a mi hermano me ha servido mucho haber conocido al Señor a los 30 años. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es que yo, después de que yo conocí al Señor, yo le seguí fallando. Amén. Yo le seguí fallando. Seguí fallando mucho, hermano, pero yo tenía algo ya dentro de mí que me redarguía. Era algo diferente, ya no era lo mismo de antes, ¿me entiendes? Ya yo sentía que el Espíritu Santo estaba ahí, en mi vida. Y cuando yo hacía algo malo, yo tenía alguien que me reprendía, y era el Espíritu Santo. Amén. Y me alertaba, y me guiaba, ¿me entiendes? Y cuando empecé a tratar de desviarme, me corregía. Y el mismo Padre, al que había recibido yo como Padre, y como yo era su hijo, empezó a tratar conmigo. Cada vez que trataba de apartarme, Él volvía y me traía. Él me permitía situaciones, hermano, en las cuales yo decía: no es por aquí, no es por aquí, estoy perdiendo el tiempo, me estoy perdiendo. Y volvía el Padre y me traía hacia Él. Hermano, y de eso ya han pasado 36 años, más o menos. ¿Ah? Y hoy por hoy, hermano, estamos todavía aquí creyéndole al Señor. Sigo creyendo, hermano. Yo le digo: lo más grande que me pudo haber conocido a mí en mi vida no es haberme casado y amo a mi esposo, no es haber tenido hijos y amo a mis hijos, ¿sí? Es haber conocido al Señor. Es haber conocido al Señor, hermano. Lo más grande en tu vida no puede ser, hermano, que tengas una familia muy hermosa. No, es muy bueno tener familia, hermano, es una gran bendición de Dios, pero Él es el primero. Él debe estar por encima de tu familia, por encima de tus negocios, por encima de tus deseos, por encima de tus pensamientos. Él debe ser el primero. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, hermano, tú empiezas, hermano, a ver la vida diferente, que vale la pena, hermano. Entonces mire que Dios nos ha, ese poder que nos dio el Señor, como dice el versículo: recibiréis poder, amén. Y este otro que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué, hermano? Para que sigamos adelante. Ese poder que el Señor nos da es para poder vencer. Amén. Hermano Alfonso, ¿y poder vencer qué? Hermano, pero tantas cosas con las que batallamos a diario. Hermano, si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo, ¿usted cree que, hermano, que podríamos enfrentarnos a tanta tentación que viene diario? Amén. A los ofrecimientos, hermano, que Satanás pone, hermano, siempre frente a nosotros. No podríamos, hermano. Porque, hermano, porque es que eso no es en el poder de la carne. ¿Cuánta gente que dice: yo cuando quiera dejo de fumar marihuana? Hermano, y llegan a los 80 y uno ve los cuchitos por ahí todavía viejitos y canosos y fumando marihuana. Y digo que cuando quisiera lo dejaba. Pero ya tiene 80 y no lo ha podido dejar. Y si se descuida, se muere fumando marihuana. ¿Sí? Porque, hermano, yo algún día lo voy a dejar. Hermano, es que nuestra carne no está condicionada para dejar nada. La carne de nosotros está condicionada para atrapar todo lo que le quieran ofrecer. ¿Sí? ¿Qué hay para esta carnita? ¿Qué hay? Y el diablo le saca todo el abanico de posibilidades. Vea, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Ah? Todos los ofrecimientos, hermano, el diablo los tiene siempre ahí. A eso te dice: Señor, yo necesito ese poder. Por eso la pregunta es: ¿necesitaremos, hermano, el poder del Espíritu Santo? Lo necesitaremos. Por eso mire que está diciendo que recibiríamos ese poder. Y que él, aquí el apóstol Pablo está diciendo que ya lo tenemos, hermano. Porque usted tiene que creer que usted tiene ese poder. Dice: porque no nos ha dado. Quiere decir que ya está dado. O sea que usted no lo va a recibir. Usted ya lo tiene. Y yo lo tengo. Y usted lo tiene que creer, hermano, y lo tiene que confesar. Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía para rendirme ante las tentaciones del demonio. Para rendirme ante los deseos de mi propia carne. No, hermano, el cobarde cede a la tentación. Pero el Hijo de Dios, hermano, reprende las obras de las tinieblas. Todo pensamiento, hermano, lo lleva cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si falla, se arrepiente, hermano, porque también, hermano, no somos infalibles. Amén. No somos infalibles, hermano.
fallamos, pero hermano, tenemos un Dios que nos perdona cuando nos arrepentimos. Es lo bonito de tener el Espíritu Santo, lo bonito de ser hijo, porque el hijo, hermano, siente ese deseo de arrepentirse, esa necesidad de arrepentirse, hermano, ¿o no? Pues si no le falla a Dios y sigue muy contento. A mí no me pasa eso. Hermano, uno le puede fallar a Dios, hermano, y puede que el primer día no le pase, que no sienta como nada, pero hermano, pasan los días y usted empieza a sentirse mal, empieza a sentir que algo le falta, empieza a sentir como dolor, como tristeza, como angustia, como que no se halla, hermano. Claro, porque tiene que reconciliarse uno, hermano, con el Señor. ¿Sí? El Señor dice, y si alguno de ustedes cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Qué bueno, hermano, porque el Señor sabía que de todas maneras, aunque fuésemos cristianos, le íbamos a fallar. ¿Sí? Algunas vecesitas. Muchas vecesitas. ¿No es cierto? Le fallamos al Señor. Pero Él sabe, hermano, cuando un hombre y una mujer se duele el pecar. Él conoce, hermano. Dios sabe cuando tú y yo pecamos, qué pasa en tu interior, qué pasa en mi interior, si verdaderamente hay dolor, si verdaderamente sentimos que le hicimos algo al Señor, que le fallamos, que lo ofendimos. Hermano, es que eso tiene que pasar en mi corazón. Señor, es que yo no ofendí solamente a mi hermano. Yo voy y le pido perdón a mi hermano, pero lo que verdaderamente pasó fue que yo ofendí a Dios. Es que el problema del hombre es que piensa que cuando peca ofendí a alguien, le hace algo a alguien. No. Si al menos entendiera que lo primero que hizo fue que ofendió a Dios, se arrepentiría y también se reconciliaría con el hermano, y también haría algo por restaurar lo que hizo, ¿no es cierto?, por resarcir el daño. Pero primeramente uno tiene que pensar que cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios. Amén, ofendiendo a Dios. Entonces necesitamos ese poder, hermano. Vamos, hermano, a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. Amén. Hermano, ¿cuáles palabras? No son solamente nuestras palabras humanas, sino hasta esta misma palabra. Amén. Una persona se la puede saber toda y puede recitarla y la puede declarar continuamente, pero si no tiene el poder, no sirve para nada. No consiste en palabras, y estas son palabras, realmente la Biblia son palabras, pero cuando usted y yo, hermano, tenemos el Espíritu Santo, se convierte en poder de Dios dentro de tu vida y de mi vida. Amén. Esa palabra toma sentido, esa palabra se vuelve vida, hermano, para ti y para mí, porque la palabra sola es letra. Hermano, la Biblia sola, si usted la pone ahí, hermano, en una triste como la ponen en las casas, es letra, es pura letra, hermano. Pero el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos ayuda ¿a qué? A entender ¿qué? A entender la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra, hermano, vamos a 1 Corintios 1:18. Déjalo un poquito. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? A nosotros, a los hijos de Dios, a la iglesia, es poder de Dios. O sea, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, hermano, para el mundo es una locura. Usted le predica el Evangelio a cualquiera en la calle, hermano, usted está loco. Sí, así es. Hermano, ¿usted qué le dieron? ¿Ah? ¿Usted qué se tomó? ¿Usted qué se fumó? Pero usted vaya y encuentre allí, hermano, pase nomás esta cuadrita aquí al otro lado, y vaya, hermano, por la nochecita, y vea gente y eso no es locura. Eso no es locura. Pero el Evangelio, la palabra, nosotros estamos locos. El Evangelio, hermano, es una locura, hermano, pero es para los que se pierden. Hermano, porque, hermano, si le dicen locura a lo que es bueno, porque la palabra dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. ¿Sí? Hay gente que a lo malo le dice, uy, hermano, usted no sabe lo que se pierde. Usted no sabe, hermano, lo que usted se pierde cuando usted se mete a ese cuento de evangélico. A eso del Evangelio, usted se está perdiendo el mundo, hermano. Usted está perdiéndose de vivir, hermano. De vivir o de morir, diría yo. De morir, hermano. Porque todos los días eso es muerte. Amén. Eso es muerte, hermano. Pero, hermano, de vivir, hermano, en el Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Hermano, una paz, hermano, maravillosa. ¿Para quién? Para nosotros que somos los hijos. Entonces mire que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden,
¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no la quieren creer, los que no la quieren recibir, los que no la quieren aceptar. Hermano, el mundo piensa, hermano, que los cristianos somos locos de verdad. ¿Sí o no? Hermano, totalmente. Piensan que a nosotros nos pasó algo, que dicen que, ay, usted le lavaron el cerebro, usted qué le hicieron, hermano. Y eso no bien, hermano. Que no lo laven porque es que sí estaba bien podrido, hermano. Sí, no, lleno de basura estaba. Yo tenía esta cabeza llena de basura. Y eso que todavía esa basura a veces se quiere ir otra vez. ¿Ah? Es tan tremendo que a veces la basurita quiere volverse a entrar y es cuando uno tiene que empezar, hermano, a desechar. ¿Sí? Y obedecer. Cuando usted lleva un pensamiento cautivo a la obediencia es porque usted está obedeciendo a la palabra. Eso es llevar un pensamiento cautivo. ¿Cómo se cautiva el pensamiento? Cuando yo obedezco a la palabra y no hago lo que el pensamiento me quiere decir. ¿Sí? El pensamiento dice, anda, pues, la ultimita, otra vez, dale la última vez a eso que tanto te gustaba. ¿Sí? La última salidita, la última infidelidad. Es la última visita que salís con esa mujer que no es tu esposa. Ella no se va a dar cuenta. ¿Sí? Pero ese día sí se da cuenta. ¿Sí me entienden? Pero ese día pasa algo inesperado. ¿Sí? ¿Cuántos tipos se han muerto, hermano, en el lugar donde están siendo infieles? Y la esposa, ¿y dónde murió mi esposo? En el lugar que no debía. ¿Sí? Porque ese día le dio un infarto de miocardio. Hermanos, que él creyó que era la última salidita, la última escapadita que se le iba a pegar a la esposa. ¿Sí? O el tipo dice, no, es la última fumadita que me va a pegar y muere de una sobredosis. Una sobredosis, ¿sí? Sobredosis. Es que, hermano, cuando le dice a uno que el último es mentira. Ese día lo pone a fumar más. Ese día lo pone a que, como loco, como desesperado. ¿Qué pasó? Ah, se murió de una sobredosis. Pero era la última vez que iba a fumar. Era la última vez que se iba a drogar. Pero mira, hermano, que el mundo, hermano, siempre va a ofrecer la última oportunidad y el diablo siempre tiene la última vez, la última. Pero eso es mentira del diablo, hermano. Nosotros tenemos que creerles al Señor. Porque tenemos que poder, hermano, poder de rechazar, ¿sí? Poder, hermano, de decirle no al pecado. Eso es poder de Dios. Usted cree que de afuera puede decirle no al pecado. Es que no puede, hermano, no es que no quiera, es que no puede. Está atado, es esclavo. Hermano, el diablo lo lleva, hermano, aquí como el cuello, hermano, cuando él quiere. ¿Sí? Hermano, lo seduce, lo engaña, lo envuelve, hermano, y uno sale como un zombie. Yo creo que cuando está en el mundo uno es así como cuando él lo quiera llevar, ¿sí? Lo que él quiera hacer con uno y uno es como, sí, salí, llama, coge, compra, vende, y uno es como automáticamente, hermano, obedeciendo órdenes. ¿Pero órdenes de quién? Amén. Las mejores órdenes que nosotros podemos obedecer es la palabra de Dios. Amén. Esas son las mejores órdenes que usted puede obedecer. ¿Y sabe qué? Porque sí son órdenes. Porque es que el Señor que nosotros tenemos no pide favores, Él da órdenes. Pero si usted las quiere obedecer también, Él no obliga a nadie, Él da órdenes. Él cuando dice ir, Él no está diciendo, hágame el favor, hermano, si usted puede ir a predicar el evangelio de vez en cuando, lo hace, sí. No digo, ir y predicar este evangelio de toda criatura. Es un mandato. Por eso la palabra dice que son mandamientos. ¿Y sabe qué son mandamientos? Mandatos. ¿Y sabe qué son mandatos? Órdenes. Porque es que el Señor es el Señor. ¿Sí me entiende? Es el dueño. Y el dueño es el que manda. Entonces, qué bueno que nosotros, hermanos, en vez de obedecerle a los pensamientos de nuestra carne, le podamos obedecer a la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué hallaremos, hermano? Hallaremos vida. Amén. El cristiano, hermano, no se avergüenza del evangelio. Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Tremendo, ¿no? A todo aquel que cree. Hermano, es que se necesita creer o no se necesita creer. Hermano, si uno no cree, esto no funciona. Si una persona viene aquí, hermano, a la iglesia y no cree, hermano, eso no le funciona. Eso no entra, hermano, como eso no tiene otra forma, hermano. El Señor te dice, creer. ¿Y qué es creer? Es fe. Amén. Fe es creer. Nosotros creemos en Cristo, ¿por qué? Por la fe. ¿Quién lo ha visto? Yo no lo he visto. No, pero yo creo que Él es real, hermano. Yo creo en Él a través de su palabra. Y como yo creo en Él, hermano, Él se me hace real. Se me hace real, hermano. Cuando yo hablo con Él, Él habla conmigo. Cuando yo le pido, Él me responde. ¿Sí? Cuando yo necesito algo, Él me bendice. Entonces, ¿por qué? Porque creemos, hermano. Se necesita el poder de Dios, hermano.
se necesita el poder de Dios. Por eso dice el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, hermano, porque es poder de Dios. Así que usted, hermano, como cristiano, hermano, lo que nunca nos debemos de avergonzar es del Evangelio de Dios, es de la palabra de Dios. Usted, hermanos, usted con orgullo puede cargar su Biblia donde quiera que vaya. Hermanos, hay algo que no puede cargar con orgullo. Algunos con orgullo cargan un 38, una 9 milímetros, una escopeta, un fusil. Pero, hermano, nosotros como cristianos con orgullo cargamos la palabra de Dios. Es la Biblia, hermano. Ese es el manual de vida del cristiano. Esa es la palabra, hermano, que nos alimenta, que nos sustenta. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, qué bueno, hermano, que usted diga, sí, Señor, yo voy a meterme más con la palabra, porque esa palabra me llena. Hermano, ¿de qué más se va a llenar el hombre? Hermano, ¿de qué más nos podemos llenar? Usted físicamente, hermano, se puede llenar de mucha comida, ¿no es cierto? Hay mucho para comer, pero eso solamente llena físicamente, ¿sí? Si usted quiere llenar su pensamiento y su intelecto, puede estudiar mucho, hay muchos libros, hay mucha filosofía. Pero si usted realmente quiere llenar su espíritu, el espíritu únicamente se llena con la palabra de Dios. No hay otra cosa que llene tu espíritu, sino la palabra de Dios. Y esa palabra, hermano, viene a morar en tu vida, hermano. Y esa palabra se vuelve real en el momento en que tú la necesitas. ¿Usted no ha notado que cuando usted se le viene un pensamiento y mismo se le viene un versículo? Sí, así es. ¿Me entiende? Ay, ¿qué pasó? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? Usted ya había estudiado esta palabra. Y como usted la estudia, ahí mismo el Espíritu Santo te la saca. Y le dice, ay, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Ay, Señor, perdóname que estaba yo pensando, Señor. Y uno hasta le da pena con el Señor porque como que está albergando la posibilidad de que podía hacer eso. ¿No es cierto? Así lleve 20 años en el Evangelio. Hermano, esto no es por antigüedad. Hermano Alfonso, es que a mí no me pasa eso, yo ya llevo 30 años en el Evangelio, hermano. Podemos llevar 50, 60 años, hermano, y todavía van a venir aquí pensamientos. Por eso, hermano, esto es, hermano, de perseverar, de creer, hermano, que nosotros, hermano, con el poder de Dios podemos vencer. Con el poder de su Espíritu Santo, hermano, podemos rechazar toda tentación que venga a nuestra vida. Amén. Porque todos los días somos tentados. Vamos, hermano, para ir terminando con 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, dice que si alguno, o sea, si alguno de nosotros ha de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? La palabra, la Biblia. Amén. Y nosotros, por lo que en general, lo que menos hablamos muchas veces, hermano, es la palabra. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que uno es capaz de hablar muchas cosas, pero a veces no habla conforme a la palabra de Dios. Entonces ni está siendo de edificación para otro, ni está siendo edificado uno mismo. Cuando usted continuamente habla la palabra, edifica al que lo oye, pero usted mismo, a la vez usted mismo está siendo ¿qué? Edificado. Entonces, hermano, ¿qué será mejor hablar? Hay gente que le dice a uno, y a mí me lo han dicho, y yo creo que se lo dicen a muchos de ustedes, hermano, es que usted no sabe hablar de otra cosa. Siempre es lo mismo. Usted no habla sino de la Biblia, usted no habla de la palabra. Es que yo no tengo más de qué hablar. A ver, lo otro a mí ya no me interesa. Es que usted no puede hablar de fútbol. No, a mí no me interesa tampoco el fútbol. ¿Puedo ver un partido? Sí, pero no es que me interese. Hermano, yo no dejaría de ir a la iglesia por ver un partido pues, de mi equipo, del equipo que me gusta, no. Puede que me guste un equipo, pero me gusta más la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Usted puede que tenga muchas cosas que le gustan, pues yo tengo algo que me gusta más que eso. ¿Me entiende? La palabra. Amén. Entonces usted dice, bueno, yo le voy a decir en primer lugar al Señor, amén. Cada vez que voy a hablar, hable de alguien y no le hable tonterías, hermano. Usted empieza una conversación con alguien y el Espíritu Santo empieza a darle a usted una palabra, de modo que cuando usted menos piensa, está hablando la palabra y esa persona está siendo tocada. Y no por usted ni por mí, por el Espíritu Santo, a través de la palabra. Amén. Y la persona empieza como a sentirse como, usted me está diciendo como algo tan, ¿usted por qué me está diciendo esas cosas? O sea, como que usted me está diciendo la verdad. O sea, usted me está diciendo algo que me está pasando a mí, ¿usted cómo sabe? Yo digo, señora, qué pena, pero yo no le estoy diciendo nada. Yo estoy dejando que el Espíritu Santo le hable. Si Él le está diciendo algo, hágale caso. No a mí, Él. Hágale caso, porque Él no se equivoca. Y las personas se quebrantan y lloran. Y hermano, en el momento de esos pueden aceptar a Jesucristo, ¿no? No es en esos momentos, hermano, que son tocados, que somos tocados, que uno dice, ay, yo necesito eso.
Yo estaba tan confundido, yo estaba afligido, yo estaba desesperado, y usted me dio esa palabra me ha devuelto la paz, siento paz. Entonces le dije, Señor, venga, acepte a Jesucristo, caballero, venga, acepte a Jesucristo, joven, venga, acepte a Jesucristo, hermano. Esa es la forma que usted y yo podemos ganar almas, hermano, simplemente con hablar la palabra de Dios. No es de usted salir corriendo a evangelizar por todas las calles, tampoco, no. Cada cual como Dios lo usa, hermano, así es, hermano, esa es la forma de Dios. No todos lo hacemos igual. No todos vamos a ser usados por Dios en la misma forma, pero lo importante es que Él sí nos esté usando. ¿Sí me entienden? No importa la forma que Él quiera usarte, pero déjate usar por el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que Él haga su obra. ¿Con qué? Con su poder. Con el poder de Dios. Para terminar, hermano, vamos a Romanos 15:13. Con este versículo ya terminamos. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tremendo, hermano. El Dios de esperanza nos llene de gozo y de paz, hermano. Es que eso es lo que el Señor te da a ti, hermano, y a ti, hermana. Nos da gozo y paz. Hermano, uno con gozo y paz, hermano, puede hasta tener hambre y no le importa. Hermano, porque es que ya uno no está pensando en comida toda, ya uno deja de tanta glotonería, uno tiene gozo y paz. Y sí, el cuerpo sigue necesitando comida, pero ya como no en esa cantidad como tan desbordante, hermano. Muchas veces cuando uno come demasiado es porque tiene una ansiedad. ¿En serio? Uno dice, hermano, está que se quiere comer hasta la nevera. Bueno, y si no encuentra nada en la nevera, hermano, güey, pero uno quiere comerse algo, pero uno va a ver y es como una ansiedad. Pero cuando usted y yo, hermano, no tenemos esa ansiedad, sino que estamos llenos de gozo y de paz, uno come a los horarios normales, desayuna y es capaz de aguantar hasta el almuerzo, y almuerza y es capaz de aguantar hasta por la noche en la casa. Pero cuando no, hermano, usted quiere comer y comer y comer y comer, y eso parece que uno no comiera nada, ¿no es cierto? Pero mire que aquí está diciendo que el Dios de esperanza nos llena de gozo y de paz en el creer. ¿Sabe qué? ¿En el creer qué? En su palabra, en el creer en su poder, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso el Señor, hermano, que nos ha dejado el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo garantiza en tu vida y en mi vida el poder de Dios. Amén. No es el poder de un hombre, es el poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para poder rechazar, para poder resistir los dardos del enemigo, para poder, hermano, hacer siempre la voluntad de Dios, para poder agradarlo a Él mismo. Necesitamos ese poder. Amén. Vamos en esta hora, hermano, a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Esa palabra, hermano, que siempre nos habla, hermano. Cada vez que usted quiera que el Señor le hable, abra la Biblia. Usted abre la Biblia, hermano, y el Señor inmediatamente le habla. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Qué bueno eres tú, Señor, que cada día nos hablas, que cada día, Señor, nos tienes paciencia y nos soportas, Señor, nuestras debilidades, perdonas nuestras iniquidades, perdonas nuestras rebeliones por amor de tu nombre. Padre, gracias que tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, para rechazar, Señor, todo aquello que el enemigo quiere traer a nuestra vida para destruirnos, Señor. El enemigo quiere buscar cada día cómo apartarnos de tu presencia, pero tú nos has dado, Señor, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Padre, gracias por el Espíritu Santo con el cual nos has sellado para el día de la redención. Ese Espíritu Santo que nos guía siempre hacia toda verdad. El Espíritu Santo que nos conduce cada día hacia tu divina presencia. Padre, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que ahora que nos disponemos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, seas tú, Señor, llevándonos con bien de regreso a nuestros hogares, Señor. Que tu ángel acampe a nuestro alrededor y nos defienda. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No se les olvide, hermanos, la campaña el día de